La noche en que Ximena y José fueron asesinados cambió para siempre la manera en que la Ciudad de México entendió la violencia organizada. No fue solo la brutalidad de las balas lo que estremeció a la capital, sino las verdades ocultas que salieron a la luz después, un tercer vehículo misterioso en la escena, la sombra de una conspiración y la certeza dolorosa de que el crimen no actuaba solo en las calles, sino también desde adentro del propio gobierno. En un principio, todo parecía encajar en el patrón de violencia que azota a miles de familias mexicanas, un ataque directo, una emboscada y dos jóvenes que perdieron la vida de manera inesperada. Pero conforme avanzaron las investigaciones, quedó claro que este caso no era uno más en las estadísticas. Había elementos que no coincidían, silencios que no podían explicarse y, sobre todo, pruebas que revelaban que alguien había intentado manipular la verdad desde el inicio. El detalle que cambió todo fue la aparición de un tercer vehículo. Un coche que no estaba en los reportes iniciales, pero que las cámaras de seguridad y los testigos habían visto. Ese vehículo, al principio casi invisible, se convirtió en la pieza clave de un rompecabezas que llevó a destapar una traición dentro de las instituciones. Fue el propio Omar García Harfuch, con pruebas en la mano, quien reveló cómo este hallazgo transformó el caso de Ximena y José en un expediente histórico, uno que sacudió a la política, a la sociedad y a la confianza en el Estado mismo. Quédate hasta el final de este relato, porque lo que estás a punto de conocer no es solo un crimen, sino una cadena de traiciones que demuestran cómo el poder criminal y la corrupción interna pueden entrelazarse de manera letal. Y antes de continuar, recuerda apoyarnos con un like a este video y suscribirte al canal. Tu participación es lo que nos permite seguir investigando y compartiendo historias que muchos prefieren mantener en silencio. La noche del crimen quedó marcada por el sonido seco de los disparos y por la confusión inmediata que siguió al ataque. Según los reportes iniciales, Ximena y José fueron interceptados en una vialidad secundaria de la capital, un punto con baja iluminación y pocas rutas de escape. Los agresores actuaron con rapidez quirúrgica, abrieron fuego en cuestión de segundos y desaparecieron con la misma velocidad con que llegaron. El parte oficial describía lo ocurrido como un ataque directo cometido desde un vehículo en movimiento. La explicación parecía lógica a primera vista, pero algo no encajaba. Cuando los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar, comenzaron a notar detalles inquietantes. La escena del crimen estaba demasiado limpia para un ataque improvisado. Los disparos no se habían hecho al azar, sino dirigidos a zonas vitales del cuerpo de las víctimas. Además, no hubo robo de pertenencias, lo que descartaba el móvil económico. Las trayectorias balísticas indicaban posiciones de disparo cuidadosamente calculadas, con un ángulo que solo podía lograrse si los agresores conocían de antemano la ruta de las víctimas. Los accesos a la vialidad, según testigos, habían sido bloqueados minutos antes por autos que parecían estacionados al azar, pero que en realidad limitaron la movilidad en la zona. Aquella casualidad fue interpretada después como un movimiento planeado para aislar el terreno del ataque. En los primeros comunicados oficiales, se hablaba únicamente de dos vehículos, el de las víctimas y el de los agresores. Sin embargo, conforme se revisaron las cámaras de seguridad de comercios y viviendas cercanas, apareció un tercer automóvil que seguía discretamente a Ximena y José desde varias cuadras antes. Ese vehículo, un sedán oscuro, se detuvo a distancia en el momento del ataque, permaneció con las luces apagadas y después se alejó lentamente por una ruta distinta a la de los sicarios. Los investigadores notaron algo más: en el parte inicial elaborado la misma noche del crimen, ese tercer coche no aparecía. No era un olvido cualquiera. Para los analistas forenses, esa omisión solo podía explicarse de dos maneras: negligencia extrema o manipulación deliberada de la información. Cuando la imagen del sedán fue ampliada y procesada digitalmente, se confirmó su relevancia. El automóvil había estado presente en otros puntos de la ciudad los días previos al ataque, siempre en horarios coincidentes con las rutinas de Ximena y José. En otras palabras, no era un coche al azar, estaba vigilando, siguiendo y marcando a las víctimas. El hallazgo transformó el caso. Ahora ya no se trataba únicamente de identificar al grupo armado, sino de responder preguntas mucho más inquietantes. ¿Quién conducía el tercer vehículo? ¿Qué papel cumplió en la operación? ¿Por qué no fue mencionado en los reportes iniciales? ¿Y quién estaba interesado en borrar su existencia? El tercer vehículo era más que un testigo silencioso,
era la confirmación de que el asesinato de Ximena y José había sido planeado con una logística que iba mucho más allá de un ajuste de cuentas. Implicaba vigilancia previa, coordinación de rutas y, lo más grave, acceso a información que solo podía venir de dentro de las instituciones. Ese automóvil se convirtió en el símbolo de una verdad incómoda: la traición estaba infiltrada en el gobierno, y sin esa traición el ataque no habría sido posible. El hallazgo del sedán oscuro abrió un camino completamente nuevo en la investigación. A diferencia de los atacantes armados, que se esfumaron en cuestión de segundos, el tercer vehículo había dejado un rastro más duradero en las cámaras de vigilancia y en los registros de tránsito. Esa huella, invisible para el ojo común, se convirtió en el punto de partida para desentrañar la red de complicidades detrás del crimen. Los peritos digitales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dedicaron jornadas enteras a revisar las grabaciones de cámaras urbanas y privadas. Cuadra por cuadra, minuto a minuto, reconstruyeron la ruta del tercer automóvil. Lo que encontraron fue revelador: el sedán no solo estuvo presente en la escena del crimen, sino que había acompañado a Ximena y José durante varios de sus trayectos en días previos. Las imágenes mostraban al vehículo siguiendo a distancia prudente, nunca demasiado cerca, pero siempre dentro del mismo recorrido. A veces se adelantaba para esperar en esquinas estratégicas, otras, se retrasaba lo suficiente para no levantar sospechas. La consistencia en sus movimientos dejaba claro que no era casualidad: alguien había asignado ese coche para vigilancia. Cuando se rastrearon las placas del automóvil, el expediente resultó aún más inquietante. El coche estaba registrado a nombre de una empresa de seguridad privada, pero al investigar su dirección fiscal, se descubrió que se trataba de una oficina vacía. Una empresa fantasma, con contratos inflados, que en el papel prestaba servicios a distintas dependencias del gobierno local. Ese vínculo encendió todas las alarmas. No era un coche robado ni improvisado. Era un vehículo con apariencia legal, inscrito en una red de contratos sospechosos que apuntaban directamente a una complicidad institucional. El siguiente hallazgo vino tras un cateo discreto. El vehículo fue localizado en un taller mecánico, abandonado apenas días después del crimen. A primera vista parecía limpio, pero al revisarlo con tecnología forense se descubrió que contaba con un sistema GPS manipulado para borrar rutas de manera automática. Los técnicos, sin embargo, lograron recuperar parte de los datos eliminados. El patrón era innegable: en la semana previa al ataque, el automóvil había ingresado varias veces a estacionamientos de oficinas gubernamentales. La pregunta era inevitable: ¿qué hacía un coche ligado a un crimen tan grave entrando y saliendo de instalaciones oficiales? A partir de estas pistas, los analistas comenzaron a perfilar al conductor. Los videos no mostraban su rostro con claridad, pero sí dejaban ver ciertos rasgos físicos y patrones de movimiento. Al cruzar esa información con las entradas registradas en las oficinas donde se detectó el vehículo, apareció un nombre que sorprendió incluso a los investigadores: Luis Méndez, un funcionario de nivel medio, con cargo administrativo en el área de seguridad. A simple vista, Méndez no parecía encajar en el perfil de un colaborador del crimen organizado. No era un mando de alto nivel ni un rostro conocido. Pero las pruebas comenzaban a mostrar lo contrario. El siguiente paso fue revisar su vida financiera. Lo que encontraron fue un historial imposible de justificar: depósitos en efectivo que triplicaban su salario mensual, transferencias trianguladas a través de empresas inexistentes y gastos en bienes de lujo que contrastaban con su puesto modesto en la administración pública. La conclusión era clara: Méndez no actuaba solo como conductor. Era un engranaje dentro de una red mayor, un infiltrado que aprovechaba su posición en el gobierno para filtrar información y facilitar operaciones criminales. Con esta evidencia, la investigación dio un salto cualitativo. Ya no se hablaba únicamente de un asesinato cometido por sicarios externos, sino de una traición desde adentro. El tercer vehículo, conducido por un funcionario del propio aparato de seguridad, demostraba que el ataque contra Ximena y José había sido posible gracias a la complicidad institucional. Cuando este hallazgo comenzó a filtrarse a los medios, la indignación social fue inmediata. Los ciudadanos no solo lloraban a Ximena y José, sino que también exigían respuestas sobre cómo era posible que un empleado del gobierno hubiera colaborado con sicarios para planear y ejecutar un crimen tan brutal. El caso dejó de ser un simple expediente judicial y se convirtió en una bomba política, una herida abierta que exhibía la vulnerabilidad de las instituciones frente a la corrupción y el poder del crimen organizado.
Con las pruebas en la mano, la prioridad era detener al funcionario que había conducido el tercer vehículo. No se trataba de un operativo cualquiera, el arresto debía realizarse con sigilo, para evitar nuevas filtraciones y garantizar que Méndez no destruyera evidencias ni recibiera ayuda de sus contactos dentro de la misma administración. La madrugada del operativo fue cuidadosamente planeada. Equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo supervisión directa, se movilizaron hacia una residencia en la periferia de la capital donde Méndez había sido localizado tras semanas de vigilancia. Los agentes llegaron sin hacer ruido, sellaron accesos y forzaron la entrada en cuestión de segundos. Méndez fue sorprendido mientras intentaba ocultar documentos y dispositivos electrónicos en una bolsa de viaje. No opuso resistencia, pero su nerviosismo confirmó lo que todos ya sabían, estaba implicado hasta el fondo. En la vivienda se aseguraron 3 teléfonos con sistemas de mensajería encriptada, una laptop con historial de transferencias financieras y, lo más importante, una memoria extraíble con rutas detalladas de las víctimas en la semana previa al ataque. Ese hallazgo selló su destino, no solo había manejado el tercer vehículo, sino que además había proporcionado la información logística que permitió al sicario ejecutar el ataque con precisión quirúrgica. El análisis de los dispositivos decomisados reveló comunicaciones directas entre Méndez y el sicario identificado como autor material del crimen. Los mensajes eran breves, codificados, pero claros, instrucciones sobre movimientos, reportes de vigilancia y confirmaciones de horarios. Además, las transferencias de dinero recibidas en sus cuentas coincidían exactamente con las fechas de los contactos. No había forma de justificar esos ingresos como parte de su sueldo ni de actividades lícitas. Cada depósito era una pieza más en el engranaje de corrupción que permitió la muerte de Ximena y José. Con el funcionario bajo custodia y las pruebas aseguradas, Omar García Harfuch decidió presentar los hallazgos públicamente. La conferencia fue breve, pero contundente. Confirmó que el tercer vehículo estaba relacionado con un empleado del gobierno. Explicó que la información interna había sido utilizada para planear el ataque. Y aseguró que la investigación llegaría hasta las últimas consecuencias, sin importar los rangos ni las conexiones políticas de los implicados. Los titulares de los medios no tardaron en reflejar el impacto. Funcionario al servicio del crimen, Harfuch destapa la traición interna. El tercer vehículo confirma complicidad en el asesinato de Ximena y José. La corrupción dentro del gobierno, tan letal como las balas. La indignación ciudadana alcanzó su punto máximo. Para muchos, lo más doloroso no era solo la muerte de Ximena y José, sino la certeza de que el ataque había sido posible gracias a la colaboración de alguien que debía proteger a los ciudadanos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de rabia y frustración. La confianza en las instituciones se desplomó, y la exigencia de justicia se convirtió en un clamor nacional. El arresto de Méndez consolidó la tesis más oscura: el enemigo no siempre se encuentra fuera de las instituciones, sino muchas veces dentro de ellas, disfrazado de funcionario. Harfuch lo resumió en una frase que quedaría marcada en el expediente: el crimen no habría sido posible sin la traición desde adentro. Mientras el país asimilaba la traición de un funcionario dentro del propio gobierno, la investigación seguía en marcha. Había una pieza faltante: el sicario que ejecutó el ataque contra Ximena y José. Su captura era fundamental no solo para cerrar el caso judicial, sino también para enviar un mensaje claro de que ningún responsable quedaría en la impunidad. El sicario llevaba meses en movimiento, escondiéndose bajo distintas identidades falsas. Cambiaba de refugio constantemente y utilizaba rutas clandestinas para evitar los retenes. A pesar de su experiencia, los equipos de inteligencia lograron ubicarlo tras seguir la pista de transferencias de dinero y comunicaciones cifradas. El rastreo lo condujo a una zona fronteriza en el norte del país, donde intentaba pasar desapercibido en un poblado alejado. Creía estar seguro, protegido por contactos criminales. Lo que no sabía era que los investigadores ya habían estrechado el cerco en torno a él. La captura se llevó a cabo en un operativo quirúrgico. Durante la madrugada, unidades federales rodearon la vivienda donde se refugiaba. El sicario intentó huir por una salida trasera, pero fue reducido en cuestión de segundos. La operación fue limpia, sin disparos ni bajas, un contraste con la violencia que él había desatado semanas antes en la capital. En el lugar se aseguraron armas de alto calibre, dispositivos de comunicación encriptados y documentos falsos.
Las pruebas confirmaban su rol como ejecutor material del crimen contra Ximena y José. El análisis forense de los dispositivos decomisados reveló contactos directos con Luis Méndez. Los mensajes recuperados incluían coordenadas, fotografías y descripciones de los movimientos de las víctimas. Todo coincidía con lo que ya se sabía: el funcionario había entregado la información y el sicario había ejecutado el ataque con precisión quirúrgica. La captura del sicario se convirtió en noticia de primera plana en todo el país. Para la sociedad mexicana, representó un respiro en medio de la indignación. El hombre que había disparado contra Ximena y José ya estaba bajo custodia. En las calles, la gente hablaba del caso como símbolo de algo mucho más grande. No era solo la detención de un asesino, era la confirmación de que la justicia podía imponerse incluso en escenarios donde la corrupción parecía invencible. Los titulares lo resumieron con contundencia. Cae el sicario de Ximena y José, el crimen que exhibió la traición interna. Justicia en marcha, capturado el ejecutor material del doble asesinato. El caso que cambió la visión del crimen en la capital. El caso trascendió las fronteras de la CDMX y se convirtió en un referente nacional. La combinación de crimen organizado y corrupción interna dejó una huella profunda. En universidades, foros ciudadanos y medios de comunicación, el debate era el mismo: ¿cómo evitar que funcionarios se conviertan en cómplices del crimen? ¿Qué mecanismos deben implementarse para blindar las instituciones? ¿Y qué significa para México que el enemigo esté también dentro de las oficinas de gobierno? La historia de Ximena y José ya no era solo un expediente judicial. Se había convertido en un espejo incómodo que reflejaba las debilidades del sistema, pero también en un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, podía alcanzarlo todo. En medio de la tormenta, Omar García Harfuch reforzó su papel como líder en la investigación. Su decisión de exponer la traición interna y llevar el caso hasta las últimas consecuencias lo posicionó como un referente de firmeza. La ciudadanía lo veía como alguien que no se limitaba a enfrentar al crimen en las calles, sino que también se atrevía a señalar la corrupción en los pasillos del poder. La caída del sicario y la confirmación de la traición interna generaron un auténtico terremoto en el ámbito político. El caso de Ximena y José ya no era solo una investigación criminal, se había convertido en un tema nacional, un punto de inflexión que obligaba a replantear la manera en que el Estado enfrentaba al crimen organizado y la corrupción institucional. En el Congreso de la Unión, legisladores de distintos partidos llevaron el caso a tribuna. La oposición lo utilizó como ejemplo del fracaso de los controles internos en áreas de seguridad, señalando que la infiltración del crimen en dependencias gubernamentales era más profunda de lo que se admitía públicamente. Por su parte, el oficialismo trató de enviar un mensaje de firmeza. Defendieron la investigación encabezada por Harfuch como prueba de que el gobierno tenía la voluntad de depurar sus filas y enfrentar la corrupción, aunque ésta se encontrara dentro de su propia estructura. Sin embargo, no pudieron escapar a las críticas que apuntaban a la vulnerabilidad de las instituciones. Ante la presión social, se anunciaron medidas inmediatas. Auditorías a todas las áreas con acceso a información sensible. Nuevos protocolos de verificación en el uso de vehículos oficiales y contratos con empresas privadas. Revisión estricta de los expedientes financieros de funcionarios con acceso a datos estratégicos. Además, se planteó la creación de una unidad especial de contrainteligencia interna, diseñada para detectar y neutralizar infiltraciones antes de que se convirtieran en tragedias como la de Ximena y José. En las calles, la indignación seguía latente. Miles de ciudadanos exigían que el caso no se quedara en simples detenciones, sino que se convirtiera en el inicio de una limpieza real dentro del gobierno. La exigencia no era solo justicia para Ximena y José, sino garantías de que la traición desde adentro no volvería a repetirse. Paradójicamente, lo que comenzó como una tragedia también abrió una oportunidad para reformar estructuras corroídas. El caso puso en el centro del debate la necesidad de transformar la cultura institucional, de pasar de la negación a la acción concreta contra la corrupción y la complicidad interna. En este punto de la narración, cuando la indignación ciudadana estaba en su punto más alto y las instituciones eran obligadas a actuar, quiero recordarte algo muy importante: tu apoyo es fundamental para que estas historias sigan siendo contadas. Si este caso te está pareciendo relevante, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu participación permite que más personas conozcan la verdad detrás de hechos que marcan a nuestro país y nos ayudan a exigir justicia y transparencia. El asesinato de Ximena y José comenzó como una tragedia más en la larga lista de crímenes que golpean a México.
Pero pronto se convirtió en mucho más que eso, un espejo de la corrupción interna, de las traiciones silenciosas y de la fragilidad de las instituciones frente al poder del crimen organizado. El tercer vehículo, aquel detalle que parecía insignificante, terminó siendo la pieza clave para destapar una conspiración que unió a sicarios con funcionarios públicos. Sin esa prueba, quizá la verdad habría quedado enterrada bajo comunicados oficiales y versiones incompletas. Pero la perseverancia en la investigación permitió demostrar que el verdadero peligro no siempre está en la calle, sino en los pasillos del poder, donde una traición puede costar tantas vidas como las balas. El caso dejó varias lecciones. Que el crimen organizado evoluciona y sabe infiltrarse en espacios donde antes parecía impensable. Que la justicia solo puede imponerse cuando se enfrenta tanto a los enemigos externos como a los internos. Y que el dolor de las víctimas debe transformarse en memoria colectiva, para evitar que la impunidad se convierta en norma. La memoria de Ximena y José se convirtió en símbolo de esa lucha. Sus nombres quedaron grabados como recordatorio de que ninguna vida debe perderse por culpa de la corrupción y que cada caso debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Después de este expediente, la Ciudad de México y el país entero entendieron que la seguridad no se mide solo en patrullajes o capturas, sino en la capacidad del Estado para vigilarse a sí mismo, para cerrar las puertas a la infiltración y para castigar a los traidores que operan desde adentro. El legado de este caso es incómodo, pero también necesario. Demostró que la justicia puede imponerse incluso en los escenarios más oscuros, siempre que exista voluntad y transparencia. Y ahora la pregunta es para ti, ¿crees que México está preparado para enfrentar de verdad la corrupción interna, o casos como el de Ximena y José seguirán repitiéndose mientras el sistema no se transforme a fondo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate es tan importante como la propia investigación. Antes de despedirme, recuerda que tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando estas historias que muchos prefieren mantener ocultas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos reportajes e investigaciones. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra el silencio y la impunidad.